Shalom, shalom, amadas hermanas, muy buenas tardes. Bueno, voy esperando que se conecten. Shalom, amada hermana Carolina. Bienvenida, amada Alicia. Buenas tardes a todas. Bueno, se van a ir conectando. Bienvenidas a esta primera grabación en vivo en este grupo de Prosigamos al Blanco. Me da mucho gusto, amadas hermanas, que después de tanto tiempo pues podamos estar aquí juntas. Así que se van a ir agregando, poco a poco se vayan conectando las hermanas. Amada Marta, bienvenida. Bienvenida a todas las que se vayan conectando. La verdad es un gusto que me da poder estar aquí en vivo con ustedes, con el grupo, después de bastante tiempo. Algunas de ustedes saben que estamos en el grupo de WhatsApp a las 6 de la mañana todos los días. En el grupo de oración, estamos orando todos los días a las 6 de la mañana. Entonces, no solamente es el grupo de Facebook de Prosigo al Blanco, sino también estamos en WhatsApp. Así que estamos compartiendo entre hermanas, estamos compartiendo entre el pueblo, una mañana, todas las mañanas, de mucha edificación, oración por varias cosas que cada una de nosotras tiene o varias cosas de las que uno pide y se acerca a Dios en total reverencia. Así que, bueno, agradezco que estén aquí y bueno, pues comenzamos nuestro tema. El tema de hoy, amadas hermanas, es no te quejes, no te quejes. A lo largo de la historia, nosotros sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hizo eso precisamente, el quejarse. Y nosotras a veces, o nosotros como pueblo también, duramente en ocasiones decimos, ¿no? ¿Cómo es posible que el pueblo se quejara y se quejara y se quejara? Si Dios hizo tantos prodigios y tantas maravillas para con ellos. Siempre los guardó, siempre los protegió, siempre los cuidó, siempre los dirigió, los guardó, les dio de comer, no se desgastó su ropa ni su calzado durante 40 largos años. Vieron la provisión de Dios en su máxima expresión. Visiblemente la vieron. Y a veces somos muy duros o muy duras en todo el pueblo en decir, ¿no? ¿Por qué el pueblo se quejó siempre? Y nunca nos ponemos a pensar que a veces estamos en la misma instancia, que en ocasiones hacemos lo mismo o peor aún, porque en aquel tiempo el Ruach HaKodesh en su máxima expresión, lo que muchas de ustedes también conocen como Espíritu Santo, el poder de Dios, no estaba como hoy está en cada una de nosotras. Y aún así, sabiendo que el pueblo no tenía lo que hoy nosotros tenemos, somos muy duras o muy duros como pueblo en criticar al pueblo de aquel tiempo. Hay muchas instancias, amadas hermanas, que pueden suceder en nuestras vidas y que sabemos, no entendemos, sabemos que el estarlas atravesando
tenemos que definir que tenemos una convicción verdadera, porque a veces por pequeñas cosas que suceden en la vida, casi sentimos que nos asfixiamos y no sabemos para dónde ir. Muchos o muchas de nosotras nos quejamos. Y es duro, es muy duro que nosotros hagamos esto. No es que no lo podamos hacer, porque lo puedes hacer, pero no lo debes hacer. No debemos quejarnos. El simple hecho, amadas hermanas, de que hoy hayamos abierto nuestros ojos y hayamos visto la luz una vez más es motivo suficiente para agradecer. Pero habrá quien se queje. Pero siempre nos recuerda el Señor que hay gente que está sufriendo. Hay gente que ni siquiera despertó. Hay gente que está en un hospital. Hay gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte con enfermedades incurables. O hay gente que está postrada en una cama. Hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones, hay muchas adversidades en todo el mundo. Y lo más extraño sería en cada uno de nosotros que hoy, sabiendo lo que sabemos, que hoy teniendo lo que tenemos, no exhibiéramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las cosas maravillosas, las cosas grandes que Dios hace día a día en cada una de nosotras, es un gran privilegio y es para agradecer grandemente por todo lo que tenemos. El poder respirar es un gran privilegio. El poder comer es un gran privilegio. El poder ver es un gran privilegio. El poder hablar, el poder escuchar, el tener brazos, manos, piernas, el estar completos es un gran privilegio. El tener un pan en nuestra mesa, el tener un trabajo, el tener un techo, es un gran privilegio. Un privilegio y un regalo dado de lo alto, amadas hermanas. Y que es muy triste que haya queja todavía. Vamos a la palabra del Señor recordando lo que el pueblo hizo o se quejó a lo largo de la historia. Números 14 del 26 al 27. Y habló el Señor a Moshe y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura y se queja contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuraron contra mí. No nos damos cuenta que cuando nosotros nos quejamos por cualquier circunstancia, nos estamos quejando con Dios. Pues le estamos dando a entender que lo que tenemos no es suficiente. Que la queja por cualquier cosa, y a veces penosamente la queja por algo que ni siquiera merece queja, es quejarse con el Señor. Aquí el pueblo se quejó contra Moshe, contra Moisés, pero no se daban cuenta que literalmente la queja iba en contra de Dios, porque Dios era y es el que los sacó,
el que los llevó por el camino, el que los dio la tierra y el que nos sacó a nosotros, nos rescató del mundo, nos rescató de las garras del faraón, nos rescató de las garras de Satanás que nos tenía cautivos y que hoy nos sigue guiando a lo largo de este proceso, en este caminar. Vamos caminando con Él con nosotros. Así que la queja, amadas hermanas, no debería ni siquiera existir en nuestra boca, en nuestro vocabulario, en nuestra mente. Porque al menos el pueblo en la antigüedad no conocía lo que hoy nosotros conocemos. Yo creo que tenemos que ponernos a pensar mucho. Tenemos que verdaderamente ver lo que no hemos visto. Ese gran privilegio de tener una enseñanza como hoy la tenemos, de conocer que la ley es buena, es justa y es santa, que el poder lo tiene el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que exhibe fidelidad. Hoy estamos completos. Hoy tenemos todo lo que Dios nos dio para poder sobrellevar cualquier adversidad, cualquier experiencia, cualquier cosa que suceda en este mundo. Porque nosotros sabemos muy bien lo sabemos, que Dios está con nosotros y que estará siempre, porque Él lo prometió. Así que leemos otro pasaje, Éxodo 16:8. Y Moisés dijo: cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan para saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus quejas, sus murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras quejas y murmuraciones no son contra nosotros, sino son contra el Señor. Cuando nosotros nos quejamos con una instancia por el trabajo, porque no nos salió algo, porque ahora ya me enfermé de tal cosa, porque me siento mal, porque no he tenido lo que yo quiero o no he logrado lo que pretendía lograr, de todo nos quejamos, de todo. Hace un tiempo pasaba un Shabbat con unas personas y comentábamos la porción de esa semana que nos tocaba leer, y precisamente era cuando el pueblo se quejó porque solamente comía maná. Y las personas con las que yo estaba se quejaban muy duramente porque cómo era posible que el pueblo se quejara si estaba teniendo el alimento, en este caso el maná. Pero no se ponían a pensar que en ocasiones solamente se usa el juicio, no para defender la causa, sino se usa el juicio como lo hace el mundo. Ver solamente la paja en el ojo ajeno, pero nunca nos ponemos a ver en qué estamos nosotros equivocados. ¿Y acaso, así como ellos se quejaron, alguno de nosotros no nos hemos quejado cuando comemos 2 días lo mismo? O podemos decir, otra vez huevo, otra vez frijoles, ¿no? No estamos tan alejados de hacer lo mismo. Seguimos cometiendo los mismos errores. La gran diferencia es que ellos no estaban completos. Hoy nosotros tenemos Torá y tenemos Evangelio. Tenemos la instrucción de Dios, la ley que es buena, justa y santa,
y tenemos en el Evangelio el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Hoy, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y nos seguimos quejando. Las quejas siguen. Sigo leyendo. Números 11, 11 y 15. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué hayas puesto esta carga de este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno? Como la nodriza lleva a su niño de pecho a la tierra que yo juré a tus padres, de donde he de conseguir carne para dar de comer a todo este pueblo. Porque ellos claman a mí, dice Moisés, danos carne para que comamos y nos saciemos. Siempre tenemos algo, algún pedido, alguna queja. Y vamos a ver quién está alrededor para culpar, ¿no? Pero no nos damos cuenta, y viene a mi mente un pasaje que yo compartía con una de ustedes hace unos días, donde Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, y ellos se salieron del cerco de justicia, el cerco de protección que Dios había puesto, y Dios dice, ¿dónde están? No porque Dios no supiera dónde estuvieran. Dios siempre quiere que tengamos esa comunión, esa conversación y que nos demos cuenta en dónde estamos. Ese dónde están no es porque Él no supiera dónde estaban. ¿Qué hiciste? ¿Dónde están? ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué estás haciendo? No nos damos cuenta muchas veces de lo que hacemos. No nos damos cuenta. ¿Y qué pasó? Eva se salió, a Eva la engañaron, la serpiente, se sale, invita a Adán, Adán no piensa, Adán se sale también de la protección del Señor, y después dice, la mujer que tú me diste, no poniendo ni adquiriendo en él la responsabilidad que le correspondía. A todos nosotros nos corresponde una responsabilidad como hijos y como miembros del cuerpo del Señor. Cuando Adán le dice, la mujer que tú me diste, es un reproche, es una queja. ¿Usted se equivocó? Usted se equivocó, Dios, al darme a ella como mujer, la mujer que tú me diste. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, inconsciente o conscientemente, que es lo peor? No tomamos la responsabilidad que en realidad como pueblo y como creyentes debemos de tener ante cualquier situación y cualquier adversidad. Decimos creer, pero pongámonos a pensar, ¿de verdad estamos creyendo? ¿De verdad estamos creyendo? No hay manera de poder decir que estamos exhibiendo la fidelidad, quien es Dios, cuando actuamos mal, en queja, cuando buscamos culpables a nuestro alrededor, sea el trabajo, sea mi esposo, sea mi esposa, sean mis hijos, sea mi mamá, sea mi papá. Siempre vamos a buscar un culpable. Pero es muy difícil y tendríamos que ser suficientemente honestas y honestos para decir, es verdad, yo fallé. Soy yo, Señor,
el que por haber hecho las cosas equivocadas y no en un orden establecido como usted lo ha mandado, es que vienen a mí las consecuencias a mi vida. Nunca vemos las consecuencias nunca van a parar. Si nosotros hicimos algo equivocado, las consecuencias vendrán después. Si comimos mal, vendrá una enfermedad después porque comimos equivocadamente. Si tenemos un vicio el cual no pudimos dejar, no hemos podido dejar, abandonar, sea cualquiera, el cigarro, el alcohol, pornografía, cualquier cosa, cualquier vicio, cualquier tipo de pecado que nos aleja del Creador, siempre vamos a tener esa instancia a quien echarle la culpa. Pero no nos ponemos a meditar y a pensar que lo que vivimos son las consecuencias de lo que nosotros decidimos hacer por nuestra propia voluntad. Es muy raro, de verdad se los digo, es muy raro que nosotros mismos podamos decir, sí, es verdad, yo soy chismosa. Sí, es verdad, yo soy mentirosa. Es verdad, yo soy grosera. Yo soy enojona, yo soy altanera, yo soy peleonera. Es bien complicado porque la carne en la que estamos no quiere escuchar que en realidad es lo que es. Y es más fácil la queja, porque entonces la queja te exime de toda responsabilidad. ¿Por qué te quejas si tú mismo o tú misma tienes un afán del mundo en tu vida? ¿Por qué te quejas por el cansancio? ¿Por qué te quejas que no tienes tiempo? ¿Por qué te quejas? Siempre hay una queja. Siempre. Primera de Corintios 10, del 10 al 11. No te quejes, no murmures, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Cada uno de nosotros, y yo creo que toda la congregación de Israel, a lo largo de los 4 puntos de este globo terráqueo en toda la tierra, anhelamos la venida de nuestro Adón. Todos decimos, venga Señor. Le anhelamos, venga pronto, Padre. Ponte a pensar, si hoy vinieras, el Señor hoy viniera, ¿estás preparado para tu Señor? Tenemos el ejemplo de los antiguos. Ellos podían haber llegado en 11 días, según los expertos. En 11 días, máximo 15 días, ellos habrían podido llegar a la tierra que Dios les había prometido. Mas el Señor, a través de las vicisitudes de la vida, a través de las experiencias, de las adversidades, Dios nos otorga el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia y el escudriñar todo nuestro ser para darnos cuenta que nos falta todavía. Nos falta entendimiento, nos falta sabiduría. La sabiduría viene de lo alto y es el que nosotros dejemos que Dios haga la obra, su obra en cada uno de nosotros. Decimos creer en Dios, pero cuando hay que exhibir un mandamiento de su palabra, se nos torna complicado. Nos es difícil y decimos creer. Es muy complicado, pero no es difícil. No es difícil cuando nosotros nos dejamos guiar
de la mano del Todopoderoso. Y muchos de ustedes que están aquí conectadas y conectados me conocen y saben lo que sucedió en mi vida. Saben por todo lo que pasamos. Y constantemente a través de las enseñanzas que les comparto a las hermanas en el grupo, sale algo por lo cual el Señor me rescató, por lo cual el Señor me auxilió, me dio la fuerza, el ánimo de lo alto para nunca rendirme. A través de todo eso que sucede en nuestras vidas, es que el Señor también se equipara a lo que el pueblo vivió a lo largo del camino que tuvieron que hacer. Está escrito, dice la Escritura, que caminaron 40 años para que se exhibiera lo que había en sus corazones. 40. Yo tengo 48, pronto 49, primeramente el Eterno. Muchos de ustedes o tienen más o muchos de ustedes tienen menos. Pero a lo largo de este caminar, veamos un poquito de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Entre tanta queja, entre tanta situación adversa, ¿cómo hemos reaccionado? Si hablamos muy duramente de los hermanos de la antigüedad porque cayeron en el desierto, quedaron ahí, porque no supieron enfrentar las adversidades de la mano del Creador. Ellos vieron, imagínense ustedes ver una nube que te guarda del sol, de las inclemencias de este tiempo, de ese tiempo, de ese sol abrasador, ¿sí? Y en la noche ver una columna de fuego que los guiaba como una gran lumbrera que les alumbraba el camino. El ver caer el maná, el alimento del cielo. El que por tantos años no se gastaron sus zapatos, sus sandalias, su ropa. Es que son prodigios y maravillas que solamente de parte del Señor podemos vislumbrar. Pero como lo dije en un principio, el simple hecho de abrir nuestros ojos es para decir, gracias Señor, porque hoy sé que muchos no abrieron sus ojos. El simple hecho de decir, Señor, guarde mi entrada y mi salida, porque no sabemos si vamos a regresar. Porque no sabemos si nos van a asaltar, nos van a secuestrar. Y no regresaremos, pero regresamos. Y tenemos un techo que nos cubre de las inclemencias del tiempo. Y tenemos una cama que nos resguarda cuando ya estamos muy cansados. Y tenemos agua en nuestras regaderas, Baruch Hashem, donde podemos bañarnos. Todos ellos no tenían las comodidades que hoy muchos de nosotros tenemos. No tenían un refrigerador o no sé cómo le digan en su país, una heladera donde pueden sacar agua helada, hielos, fruta, verdura, fría, fresca. No tenían nada de eso. ¿Quiénes pudieran estar peor? Ellos que no tenían nada de eso, o nosotros que hoy tenemos todas las comodidades. Estamos completos, hay médicos, hay medicinas, hay tratamientos. ¿Quién puede estar peor? Siempre pensemos que siempre hay alguien peor. Yo hablaba hace poco con unas hermanas y decía, yo agradezco cada instancia que pasé, por muy dura que haya sido, por muy dura, cada instancia, porque entendí que a través de ese caminar y de ese proceso se me otorgó ver lo que no había visto. Y los hermanos de la antigüedad, así como muchos que hoy conozco y que estamos ya en este caminar y en este aprendizaje, siguen sin ver. Aunque digan creer, aunque tengan la palabra, aunque tengan enseñanza,
aunque tengan maestros o tengamos maestros que son de verdad privilegiados en la enseñanza que nos dan, no hemos visto. Seguimos sin ver. Y cuando nos acercamos en oración al Señor, no pedimos sabiduría. Y la sabiduría no solamente es entender y saber muchas cosas, matemáticas, física, astronomía. No tiene nada que ver. La sabiduría es dejarse moldear por Dios. Que aún a través de lo que a nosotros no nos parece bueno, no vemos lo que Dios ve. Él nos ha otorgado todo lo bueno, todo lo bueno. En Él no hay nada malo para nosotros. En Él que es la eternidad y en Él no hay tiempo, Él ya te otorgó y ya te dio lo que tú apenas estás pidiendo en tu tiempo. Pero solo hay queja. Leo otro pasaje bíblico. Salmo 73, 13. Bueno, lo voy a leer hasta el 21. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Delante de ti expongo mi queja y en presencia suya, Señor, manifiesto mi angustia. Muchas veces en esa angustia en la que nosotros o por lo que estamos atravesando, estamos en esta carne, en este cuerpo que todavía se duele y es pecaminoso mientras el Señor no venga y transforme esto corruptible y lo viste en incorrupción. Sabemos que nuestro cuerpo se duele. Pero en ese dolor es donde podemos ver la manifestación de Dios. Ahí precisamente en donde mi cuerpo está débil, porque está pasando por adversidad, el poder de Dios se manifiesta aún más, haciéndote ver lo que no has visto. Yo cuando no podía respirar, no podía ni siquiera dar un poquito de aliento a mis pulmones, porque necesitaba oxígeno a todas horas, el Señor me traía a mi mente la gente que verdaderamente está tan mal que necesita un trasplante de pulmones o que su vida se la pasa con un oxígeno las 24 horas. Pasaba una circunstancia y Dios me mostraba una adversidad que no era mía, que era de otra persona, pero que tenía que sopesar para ver que yo estaba mejor. Que cuando no podía comer, pasar alimento por 8 meses, 8 largos meses, y tenía un hambre que jamás en la vida pensé que alguien pudiera tener. Pero Dios me mostraba mi situación, pero me mostraba la gente que no tenía para comer. Yo no podía por una condición, pero hay gente que no tiene mi condición. Sí puede comer, pero no tiene para comer. ¿Qué sopesaba más? ¿Mi dolor? ¿Mi angustia? ¿Mi tristeza? ¿O el ver que el Dios Todopoderoso, Hashem Tsebaot, estaba conmigo? Y me mostraba que aún a pesar de la adversidad vivida, seguía teniendo la fuerza que solamente Él me había otorgado.
y que le agradezco que en mí nunca hubo temor, aún cuando me dijeron, va a morir, despídase de los suyos. La adversidad puede ser muy grande, pero nosotros como pueblo no debe de existir la queja, porque entonces le estaríamos diciendo a Dios, usted se está equivocando, está haciendo las cosas mal en mi vida. Eso es la queja. Eso es la queja. Cada que uno se queja por una instancia, por mínima que ésta sea, no estamos viendo el poder, la gloria, la magnificencia de Dios en tu vida, en la mía y en la de todo el pueblo. ¿Por qué digo que a veces no vemos? Porque estamos tan ensimismados en muchas cosas, hermanos. Tenemos afán, no hemos sido pulidos totalmente en el área que debemos de ser pulidos para poder ver. Y ayer creo que en la noche platicaba con una hermana y le decía, todos conocemos la historia del rey David y Betsabé y sabemos qué fue lo que sucedió. Y muchos creyentes siempre juzgan muy duramente, ¿verdad? Cometió adulterio, asesinó, robó. Siempre decimos todo lo que sucedió. Y a veces hasta decimos, bueno, pues si él, siendo el rey David, cometió eso, pues yo me doy permiso de cometer algo menos que el rey David, ¿no? Incorrectamente. Porque seguimos sin ver y precisamente siendo él un varón del Señor que se equivocó, pero que fue ungido, que fue un hombre obediente al Señor, que siempre supo que su rey Saúl, antes de que él fuera rey, hubo un respeto porque Dios también lo había puesto como rey. Él no veía y no vio lo que hizo. ¿Y por qué digo no vio lo que hizo? Porque a pesar de que lo cometió, y sí lo hizo, y cometió transgresión tras transgresión, hasta que el profeta Natán no vino a contarle una historia y le dijo, Rey, vengo a poner ante usted un caso. Adelante, diga. Hay una persona a la cual se le robó lo más preciado que tenía. Era su corderita muy amada y era su única posesión. Pero vino alguien y la robó. ¿Cómo? Sí, la robó y mató, asesinó. Antes de que se pudiera dictaminar algo, él puso el dictamen y dijo, que muera, que muera. Cuando el profeta Natán viene y le dice, pues ese eres tú. ¡Guau! No podía creerlo. Imagínense qué sintió al ver que le estaban diciendo que esa persona, esa historia, era él lo que había hecho. Muchos de nosotros hacemos o decimos o pensamos cosas. Y tiene que venir alguien con la palabra de Dios para decirte, tal circunstancia estás haciendo. ¿Esto eres tú? O simplemente la palabra llega a través de una persona para decirte, y redarguye el Señor todo nuestro ser y nos hace ver que eso somos nosotros. Y cuando dices, ¡wow, Señor!
Sientes que el Señor te redarguye de tal manera que te duele el pecado. El pecado duele y debe doler, porque si no doliera, no haríamos nada para cambiar las circunstancias. El pecado debe doler, como le dolió al rey David, cuando le declararon que él era el que había cometido tal instancia, ¿sí? Y que él es el que debía morir. Muchos de nosotros hemos cometido tantas cosas que debiéramos morir, por malos pensamientos, por malas actitudes, por cosas que hemos hecho y por otras que hemos dejado de hacer. Principalmente venir ante el Señor y declarar mi transgresión. Necesitamos venir ante el Señor y decir: Señor, es verdad, tal cosa he hecho. No quiero escuchar su palabra. Porque al escuchar la palabra del Creador, el Creador te está dando sabiduría. Te está dando entendimiento. Te está guiando, te está capacitando y Él no deja de insistir en nuestras vidas para seguir caminando. Aun cuando pasemos la adversidad más grande. Éxodo 17:3. Pero el pueblo tuvo sed y se quejó nuevamente contra Moisés. Y no era a Moisés, entendámonos. Era directamente a Dios, porque Moisés solamente estaba ahí para dirigir. Pero Dios, Él que daba la dirección a Moisés para que Él dirigiera al pueblo. Simplemente se quejó, porque tenía sed, porque tenía hambre, por el sol, por esto, por lo otro, queja tras queja tras queja. Porque nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed. A nuestros hijos y a nuestro ganado. Y no vieron que el haberlos sacado de la instancia de opresión, o sea, no vieron lo bueno, pero siempre vieron lo malo. Vieron lo bueno malo. No vieron que fueron rescatados, pero nunca vieron el poder de Dios al arrebatarlos de todo el trabajo duro que habían hecho. Pongámonos a pensar un ratito, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? Que en el caminar de este desierto, en el que todavía estamos caminando, hasta que venga la nueva Jerusalén, y seamos transformados, y habitemos con el Señor. Hasta que todo esto haya terminado, podemos dar gracias. Hoy podemos dar gracias por muchas cosas, demasiadas cosas por las que hay que dar gracias. Y aún atravesando alguna adversidad, demos gracias. Aún estando ahí, aún estando en ese fuego, recuerden que el fuego es la palabra. Y el fuego también es o consumidor para juicio, o es un fuego que purifica para hacerte ver lo que no habías visto. Solamente para dos personajes, que fue Josué y fue Caleb, que fueron los que quedaron para entrar, y estos representan, nosotros sabemos, tanto al pueblo como al que salió junto con el pueblo, que era gentil, entraron a la tierra. No nos vayamos de aquí antes de que venga el Señor con queja. No nos vayamos con queja. Aún a pesar de la adversidad, hermanas,
más grande que puedan estar atravesando, demos gracias. Permítanme tantito. Siempre Dios nos manda a que sigamos perseverando y nunca la perseverancia va a venir de nosotros. Siempre es Dios quien te otorga el seguir perseverando a pesar de la instancia contraria y adversa que estés atravesando. Sé que muchas cosas pueden ser complicadas, muchas pueden ser complicadas, pero fiel es Dios, que no dejará que a través de todo esto que estamos atravesando seamos consumidos. Él siempre va a estar ahí para otorgarnos el valor, la fuerza, el ánimo y el poder de lo alto, para que a través de toda esa adversidad nosotros podamos ver todas las cosas hermosas y buenas que Dios tiene para el pueblo. Leo. Dice, 1 Samuel 1:16, dice, no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Es verdad que muchas veces la adversidad nos va a causar, la aflicción nos va a causar a lo mejor que nuestra cara se debilite, se ponga triste, pero siempre veamos al consumador de la gracia. Cuando Pablo le dijo al Señor que le sanara por el aguijón, ese dolor que tenía, Señor, sáneme. El Señor le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Señor, sáneme. Con reverencia, Pablo, bástate de mi gracia. 3 veces pidió y 3 veces el Señor le dijo, bástate de mi gracia. La gracia, muchos conocemos qué significa, y la gracia de Dios es no morir al igual que muere el impío, de la misma manera que muere el impío. Es la gran diferencia que Dios hace entre su pueblo y el que aún no lo es. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo lo vi en mí. Cuando mi cuerpo no podía más, ni tenía más aliento, y el dolor me consumía, pude ver que el bastarme de la gracia del Señor y asirme de su esperanza eterna, pudo darme el aliento que necesitaba para continuar. Y creo y estoy segura que Pablo lo supo, que Pablo lo vivió, igual que Moshe cuando no entró a la tierra, igual que Aarón, igual que Abraham, igual que todos los antiguos lo vieron, lo creyeron, supieron verdaderamente lo que eso significaba. Así que nuestras vidas no debe nunca, por muy tremendas, hermanas, que sean las adversidades, podemos hacer una plegaria. Dice el Salmo 102:1, la plegaria de uno que sufre, pero no desmaya, y expone uno su queja ante el Señor. Escucha a Dios en la oración y llegue a usted mi clamor, Señor. Que no me queje. Lamentaciones 3:39, porque ha de quejarse el ser viviente frente a sus propios pecados. Ahí sí quejémonos por los pecados que estamos cometiendo, por la instancia en la cual estamos caminando. Que nos duela el pecado.
Que vengamos ante el Señor con reverencia, no diciéndole, ¿por qué estoy aquí, Señor? ¿Qué hice para merecer esto? No, vengamos con reverencia delante del Creador a decirle, ¿para qué me servirá esto, Señor? Hoy yo sé para qué me sirvió el caminar en este desierto que pude haber pasado en la salud y en la enfermedad. Hoy lo sé, yo lo vi, yo lo viví y sé ahora el propósito de todo ese caminar en el desierto. Y sé que cada una y cada uno de ustedes estarán viviendo su propio desierto, su propia adversidad, su propia angustia, su propia congoja, sus propios gritos de dolor, por batallar contra enfermedades que, si ustedes se ponen a pensar, algunas son genéticas, pero otras son por nuestra mala manera de vivir. Y Dios no tiene nada que ver. Pensemos hoy que no debemos seguir siendo murmuradores. Lucas 19:7. Y al ver esto, todos se quejaban y murmuraban y decían, hombre pecador es este. Muchos de nosotros podemos juzgar muy duramente como juzga el mundo, no como debe uno juzgar como pueblo. El juzgar es defender la causa del otro, ponernos en el zapato del otro o los zapatos del otro, para poder ayudarle, para poder animarle, pero nunca para juzgarle como piensa el mundo, como ve el mundo. Solamente Dios es el que hace un juicio, porque Él es el juez justo, nosotros no. Nosotros podemos ser muy duros, no sabiendo lo que pueda estar pasando la otra persona, el otro hermano, la otra hermana, el pueblo en sí. Muchas veces están pasando por un caos verdadero. Y lo compartía hace poco. El mar significa el desorden, el caos, el terror, todo lo adverso que puede pasar el ser humano. Las naciones, eso es lo que es. El mar, eso es lo que significa en la Biblia. ¿Y recuerdan cuando el Señor en la barca caminó sobre el mar? Él caminó sobre el mar. Y si el mar representa el caos, la adversidad, el terror, todo lo que hay allá afuera, todo lo que representa las naciones. El mar representa todo lo que a veces nosotros no podemos superar. Y Dios caminó sobre el mar. Y cuando los apóstoles le vieron, hasta dijeron, ¡un fantasma! No, era el Señor. Y el caminar el Señor sobre el mar quiere decir que está sobre todo terror, sobre toda adversidad, sobre toda experiencia terrible que puede estar sucediendo. Cuando Pedro le dijo, Señor, quiero ir hacia ti, le dijo el Señor, ven, Pedro. Y empezó a caminar sobre el agua, sobre el mar. Pero ¿saben qué sucedió? Todos sabemos qué sucedió. Pedro se hundió en el mar. ¿Por qué se hundió en el mar? ¿Qué le dijo el Señor? Él gritó, Señor, sálvame. Iba bien caminando sobre el mar. ¿Saben qué sucedió? Dejó de ver al Señor. Por eso es que la Escritura nos dice y le dice Dios al pueblo,
no veas ni a derecha ni a izquierda. En la escritura, la derecha era Egipto y la izquierda Babilonia. No había nada bueno que ellos pudieran tener al mirar acá o acá. Poniéndonos a pensar que hoy el mundo es eso, el mar es eso, el caos total que tiene este mundo. Pedro vio el caos y la adversidad. Él no vio al Señor. Él dejó de ver al Señor. Dios le dijo, ven, Pedro, ven. Muchas veces en algunas enseñanzas que tengo con las hermanas les digo, nosotros tenemos que ver como dijo Moshe, como viendo al invisible, como ese caballito de carreras que le ponen aquí unas tapaderitas en sus ojos para que no se distraiga, para que no pueda ver y que solamente vea hacia la meta donde tiene que correr. Pedro tenía que ver al Señor y caminar sobre el mar como lo hizo él. Pero dejó de ver al Señor y vio el caos. Vio el mar, vio las olas embravecidas y tuvo temor. Y el Señor le dijo, ay, Pedro, hombre que exhibe poca fidelidad, mi fidelidad. Extendió su brazo el Señor y lo asió, lo agarró fuertemente y lo sacó. Muchas veces va a suceder eso. El caos, la adversidad, el terror, la experiencia, todo lo que podamos estar atravesando que represente ese mar, nos va a hacer que caigamos, porque nuestra mirada está en el desorden y en el caos, y no está fija en el consumador de la gracia. Si nuestra mirada no está fija en Él, vas a caer, literalmente. Pero lo bueno es que cuando caigamos por no ver al Señor y ver el terror que está sucediendo alrededor nuestro, el Señor va a estirar su mano, te va a tomar fuerte y te va a sacar. Y te va a hacer ver que no exhibiste su fidelidad correctamente. Porque dice la Escritura que seamos como Él es. Porque nos ha dejado ejemplo. Que como Él es, seamos nosotros. Así que si Él caminó sobre el caos, caminemos sobre el caos viéndolo, exhibiendo su fidelidad, mostrando y declarando cada maravilla y cada prodigio que hace en cada una de nosotras y de nosotros como pueblo. Pidamos a Dios en clamor, en oración, que nos muestre, como el rey David le dijo, Señor, muéstreme aún mi pecado más oculto, ese que ni siquiera aún sé que puedo tener. Pero Dios sí sabe, Él sabe lo que nos separa de Él. Nosotros no lo hemos podido ver. Pero pedimos otras instancias, pedimos, Señor, que la enfermedad se vaya, Señor, que el dolor se vaya, Señor, que la angustia se vaya, Señor, que la preocupación se vaya, Señor, sana a mi hijo, Señor, sana a mi padre, Señor, sana a mi madre. No está mal la petición, no está mal. Pero ¿acaso Dios no está haciendo la obra? Eso sería una queja. Dios es la eternidad, en Él no hay tiempo, en nosotros sí hay tiempo. Pero ¿acaso si le pedimos eso a Dios, no dice la Escritura que antes que nosotros podamos pedirle algo, Él ya está haciendo? Él está haciendo en cada uno de nosotros. Él sigue mostrándonos lo que somos, pero no lo queremos ver. Hasta que venga el Señor y mande a alguien como el profeta Natán y te diga, ¿qué es lo que no estás exhibiendo? ¿Qué has dejado de exhibir? ¿Qué no has hecho?
¿Qué no has visto? Y si no has visto, ¿cómo puedes trabajar en ello? No pidamos, quítame la enfermedad, quítame esto, no, Señor, sáname. No, no, porque a través de esto, a través de este caos, a través de la adversidad, a través de la experiencia, es que Dios te va a mostrar que ahí está y siempre ha estado y siempre estará presente. Tal vez nos va a suceder como Pedro, que solamente vio el desorden, el caos y el terror, y se le olvidó ver que el Todopoderoso está sobre las aguas turbulentas, sobre ese mar embravecido. Él está sobre todo eso. Y Él es tu Señor, y Él es mi Señor, y Él es mi Dios. Él es el Todopoderoso, el que sacó el pueblo de Egipto de las manos de Faraón, de Satanás. Lo mismo ha hecho con nosotros. Y en este caminar con Él nos da la capacitación, nos da las armas adecuadas para poder enfrentar la adversidad. No estamos peleando solos. Es más, a veces ni estamos peleando nosotros. Él es el que pelea cada batalla porque Él ve que aún no estamos capacitados para enfrentarla. Pero sigue capacitándonos y sigue adiestrándonos para poder hacerlo. Pero tenemos que depender siempre de Él. Esa dependencia tiene que estar ahí, porque solos jamás podremos hacer nada. Nada pueden hacer, dice el Señor, sin mí. Así que es ahí, en esa debilidad y en esa angustia y en esa adversidad, donde Dios se hace manifiesto a través del esfuerzo que te da. Él da el esfuerzo al cansado, Él da fuerza al que no lo tiene, Él da el ánimo al que lo ha perdido y siempre estará ahí para el rescate. Para ese rescate cuando no puedes más, cuando se han terminado tus fuerzas, cuando no tienes ánimo para continuar. Ahí va a estar Él, sabiendo Él que es el Todopoderoso y el que todo lo sabe, de qué tenemos necesidad. Así que, amadas hermanas, amados hermanos, hoy los insto a no quejarnos. Y termino con el pasaje donde el Señor también está en la barca, donde también las aguas turbulentas y el mar y el aire y el viento casi derriban la barca donde todos iban. Y el Señor estaba dormido, dice la palabra. Él estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? Y todos estaban asustados. Todos estaban asustados por todo lo que estaban viendo a su alrededor. Fueron a despertar al Señor. Señor, ve lo que está pasando. ¿Por qué duermes? ¿Acaso tendremos que despertar al Señor para decirle, ¿qué no estás viendo mi situación, Señor? ¿Qué no estás viendo que no tengo para comer? ¿Eso es una queja? Eso es una queja. Así que el Señor se levantó, tranquilo, porque Él es el Sar Shalom, y Él nos da el Shalom que sobrepasa el todo entendimiento y que el mundo no tiene y no conoce. Se levantó. ¿Por qué hacen todo este borlote? A ver. Aguas, cesen. Vientos, cállense. Cálmense. Todo se cayó. Cuando estemos pasando cualquier adversidad, sepamos que el Señor no duerme. Que el Señor se va a manifestar para decir, tranquilos. Aquí estoy yo. Aquí está el Shalom que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no conoce y no tiene.
que aunque crean que creen, no están creyendo, porque nosotros sabemos que esa palabra creer en hebreo no existe, porque si tú dices creer, es como si te atribuyeras todo lo que ocurre a ti mismo. Ah, es que porque yo creo. Ah, es que porque yo tengo fe. No, nada es de nosotros ni proviene de nosotros, todo le pertenece a Dios. Por eso cuando decimos creo, no estamos creyendo. En realidad no estamos exhibiendo la fidelidad de Dios a través de una angustia, a través de una adversidad. A veces, aun por muy chiquita que sea, porque ni siquiera hay cosas grandes que están sucediendo en tu vida para que en realidad te quejes o se turbe tu corazón. Pero siempre hay queja. Así que este tema yo lo quería dar hace mucho tiempo. Y se dio hoy el día. Y hoy yo los insto a todos los que están aquí presentes, tanto hombres, que estoy viendo que hay hermanos y hermanas, no nos quejemos. No nos quejemos como esposas, no nos quejemos como madres, no nos quejemos como hijas, no nos quejemos en ninguna instancia, ni con nuestro trabajo, ni con nuestra familia, ni con nuestro alrededor, ni en ningún área donde nos encontremos. Igual los varones, no te quejes por tu esposa, por tu matrimonio, por el trabajo, por los hijos, por los papás. No te quejes, no te quejes. Vayamos al Señor, presentémonos ante el juicio que debemos de presentarnos ante Él y digamos con total reverencia, ¿para qué, Señor? ¿Qué he dejado de ver como varón? ¿Qué he dejado de ver como mujer? ¿Qué he dejado de hacer, Señor? Pongamos en nosotros un poquito de nosotros mismos para reconocer que hemos dejado de hacer muchas cosas que nos correspondería hacer como esposas y no hacemos. Que a los varones como cabeza les correspondería hacer y han dejado de hacer o no hacen. Gracias, Señor, por lo que estoy atravesando, porque hoy usted me ha podido hacer entender y hoy puedo ver lo que no había visto y trabajar en esa área que no he trabajado. Hoy no quiero ver el caos. Hoy no puedo ver con terror a mi alrededor porque sé que usted está ahí. Está presto para cuando yo lo deje de ver, cuando yo deje de exhibir su fidelidad y caiga por ver el terror a mi alrededor, usted me va a comprender y va a estar ahí para agarrar mi mano y sacarme de esa depresión, de esa ansiedad, de esa angustia en la que nosotras solitas y solitos nos hemos metido, porque no hemos confiado y nos hemos quejado. No hemos visto y no hemos trabajado. Así que yo los insto a todo el pueblo, a los que están aquí conectados, a los que verán el video por diferido después, lo subiré a YouTube. Y les insto, no te quejes, porque tenemos más del Todopoderoso que lo que hace una queja. Decirle a Dios, una queja es decirle a Dios, no está haciendo las cosas bien, no está trabajando en mi vida. No te quejes. Gracias por estar aquí presentes y me despido en una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por traernos ante su presencia.
Toda Rabá, Dios, porque usted es el que nos trae. Es un llamado, Señor, que usted nos hace, porque siempre, amado Dios, quiere estar con nosotros. Toda Rabá, Señor, porque quiere esa reconciliación, amado Dios, con su pueblo, porque quiere hacernos ver lo que no hemos querido ver. Usted quiere que trabajemos, Señor, en eso que no hemos querido ver. Perdón, Señor. Perdón en su nombre, Yehoshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Perdónenos por ser tan inconstantes. Perdón por ser no perseverantes. Perdón por no verle. Perdón por ver el caos, el terror, la adversidad, la enfermedad y todo lo que ocurre en este mundo, Señor. Perdón. Perdón porque si decimos tenerle, perdón porque si decimos que hemos exhibido, Señor, su fidelidad, con su boca clamamos su nombre, mas nuestro corazón está lejos, muy lejos de usted, Señor, haciendo nuestra voluntad y no lo que usted nos ha mandado hacer. No hemos creído que usted está ahí, que usted nos dijo que estaría hasta el final de los tiempos para consolarnos, para animarnos, para exhortarnos en todo tiempo, en toda instancia y a través de toda adversidad. Que le veamos, que no veamos el caos, la enfermedad, la adversidad, el terror, que le veamos a usted. Y que si caemos por falta de confianza, perdón, Señor. Dice su palabra, Padre Santo, que 7 veces puede caer el justificado, pero usted lo volverá a levantar 7 veces. Señor, por todo su pueblo, amado Padre, doy gracias en esta tarde, porque sé que usted siempre está hablando, porque sé que usted siempre, Señor, está exhortando, porque usted sigue capacitando, porque usted nos sigue animando, Señor, a hacer su voluntad y no la nuestra. Porque si vivimos, Señor, para usted vivimos. Y si morimos, para usted morimos, porque de usted somos, amado Padre. Porque seguimos sin entender que usted es el Todopoderoso y que a través de las vicisitudes de la vida tenemos que exhibir, Señor, lo que hemos dicho, que hemos creído. Amado Padre, muchas gracias, Señor, porque hoy nos habla y es tiempo de no quejarnos, porque el quejarnos es echarle la culpa a usted, Señor, de todo lo adverso que sucede en este mundo, de todo lo que hemos dejado de hacer, Señor, de la inconstancia que como pueblo, Señor, tenemos. Porque nosotros no hemos trabajado, Señor, en su caminar, amado Padre. Porque dejamos de ver su rostro. Perdón, Señor. Gracias por llamarnos. Gracias por hacernos ver, Señor, que solo en lugar de agradecer por cada bendición otorgada, Señor, y aún por cada adversidad que hemos pasado, lo hemos culpado todo este tiempo, probablemente sin saber. Porque hablamos por hablar, porque pensamos por pensar. Pero hoy es tiempo, Señor, que así como usted dice en su palabra, así como yo soy, sean ustedes también. Se nos ha olvidado que usted es el máximo ejemplo, Dios, del servicio, de la humildad, que tenemos que confiar, Señor, aún a pesar del mar, aún a pesar de las olas y el viento fuerte.
que podamos ver, Señor, siempre su rostro, que podamos, Señor, siempre ser tomados de su mano si esas olas, Señor, nos dan terror. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, que puedo compartir con mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Dios, porque es de gran bendición poder saber y entender que no solamente usted me hace partícipe de este hermoso servicio, Señor, sino que también me habla para seguir, Señor, haciendo lo que usted me ha mandado hacer, amado Padre. Doy gracias en esta hora, amado Dios, por todo lo que usted hace, sigue haciendo en cada uno de nosotros, amado Padre. Toda Rabá, amado Dios, por su gran amor, por su gran bondad, por ese amor entrañable, amado Dios, hacia el pueblo, y que aún siendo lo que somos, usted sigue, Señor, abrazándonos para animarnos en toda instancia. Gracias, Señor, por este tiempo. En su nombre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua. Amén. Muchas gracias, amadas hermanas, por estar aquí, por compartir este tiempo conmigo, y que yo espero que no sea el último. Este es el primero en vivo después de tanto tiempo que estuve pasando por adversidad, pero ahora sé muy bien el propósito de todo esto y me gozo en gran manera poder recibir la palabra de Dios y poder también compartirla con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco y también las animo a conectarse en el grupo de WhatsApp de Prosigo al Blanco, donde hay una unidad hermosa, y hace ya es más de dos meses, porque es 2 meses con un día, el que estamos constantes en oración a las 6 de la mañana y diferentes horarios en cada país, pero que hemos visto cosas hermosas y el poder de Dios en la vida de cada una de nosotras, y les invito, si pueden, a estar ahí. Les envío un fuerte abrazo, el Señor me las bendiga, me las guarde. Prosigamos al blanco. Shalom.